Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo soy Rocío Reynolds, miembro de la Junta Directiva de Antiguos Alumnos de CUNEF, y junto a Juan Díaz Andreu y junto a mucha más gente hemos organizado este evento. Queríamos dar las gracias por que estéis aquí esta tarde, por apoyarnos en todos los eventos que hacemos de CUNEF y por estar siempre dándonos ideas para hacer nuevas conferencias, para hacer nuevas ponencias, que esperamos que sean de interés para todos, y si no lo es también que nos lo digáis, así que para que también nos propongáis cosas nuevas. Desde CUNEF Alumne queremos dar las gracias al despacho Pérez Llorca por habernos dejado todas sus instalaciones para hacer esta reunión y sobre todo por habernos dedicado bastante tiempo en la organización. Y sobre todo también queríamos dar las gracias a su socio Pedro Pérez Llorca. En segundo lugar, queríamos dar las gracias a todos los ponentes que están aquí. Yo creo que es una ocasión muy buena para que se den a conocer, para que nosotros los conozcamos y, ¿por qué no?, para empezar un poco, a hacer negocio entre todos, ¿no? Que de eso se trata, de ser un poco un punto de apoyo, un punto de conexión entre, las personas que están aquí sentadas y todos los que estamos del otro lado, para conocer y para que no nos suene a lo mejor un poco, para que tenerlo más conocido. Quería presentar primero a Juan Díaz Andreu, mi compañero. El último, Juan, como quieras. Voy entonces a presentar a los ponentes que tenemos aquí y luego ya, acabaremos con Juan y Paula, que Paula es del despacho de Pérez Llorca. En primer lugar, os voy a presentar a Jorge Antón, de MAEAAA, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF, por lo tanto es compañero nuestro, y tiene máster en Desarrollo Sostenible y doctor en Economía por la Universidad de Valladolid. Comenzó su carrera como consultor y ha ocupado cargos de responsabilidad en departamentos financieros de empresas como Peugeot y Grupo LAR. Jorge ha impartido clases de Economía y es colaborador habitual en foros de emprendimiento y financiación. En 2015 fundó MAEAAA. Hasta la fecha es la única entidad que ostenta tanto la licencia de la CNMV de Plataforma de Financiación Participativa como la licencia de entidad de pago, otorgada por el Banco de España. MAEAAA ha sido pionera en ofrecer préstamos asegurados por sociedades de garantía recíproca, gracias a lo cual los inversores están teniendo una rentabilidad entre el 2 y el 6%. De todas formas, ahora ellos explicarán más en detalle todo. Asier Uribe Echevarría, de Finanbest, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, con MBA en la Universidad de Manchester y otro por Texas, y un programa de desarrollo directivo en el IES. Comenzó su carrera profesional como abogado en Urquijo y ha ocupado cargos de responsabilidad como director de business y dentro de estos cargos, director territorial de zona y director de marketing y segmentos en México. En 2015 fundó Finanbest. Se trata de un robo-advisor con estructura de agencia de valores y ya autorizado por la CNMV. Solo hay 3 en esta situación en España. Que es un modelo de asesoramiento y gestión de inversiones de enorme éxito en Estados Unidos y que está llegando a Europa. Se basa en el modelo de inversión utilizado por los grandes patrimonios y la banca privada y accesible a todo tipo de inversores mediante la automatización de varias de sus etapas. De esta manera pueden gestionar las inversiones de cualquier ahorrador de forma óptima al menor coste. Mireia Badía, de Growly, es licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE. Trabajó en el Grupo Santander y en ING, en departamentos como Operaciones, Marketing o Calidad. Es cofundadora y directora general de Growly, que es una plataforma de crowdlending española autorizada por la CNMV y el Banco de España, que nació en junio del 2014. Desde su creación han financiado casi 5 millones a más de 140 empresas del país. Consiste en poner en contacto a empresas que necesitan financiación con inversores que quieren obtener una mayor rentabilidad para sus ahorros. Las solicitudes del préstamo se hacen online y se publican en una plataforma que se llama Marketplace, pudiendo ser a través de mercado o subasta. Y subastas son lo que se dedican más ellos. Y ya por último, nuestros ponentes, sí, con excepción de Paula de Pérez Llorca, tenemos a Gregoire Lestapis, de Lendix. Tiene un máster en Finanzas Internacionales en la Universidad de París, con más de 30 años de experiencia en el sector bancario en Asia, África, Europa y América. Ha trabajado en más de 8 países en todo el mundo. Trabajó como director de la filial británica de Crédit Agricole, y donde luego pasó a ser responsable de ventas de las actividades de mercados globales de BBVA en Europa y después en Asia. Su último puesto ha sido como director general de BBVA en Francia. Ahora mismo es miembro del comité directivo de Lendix y CEO de Lendix España. Lendix es una plataforma europea de préstamos online a empresas que operan
en España. Es la número 1 en Francia y próximamente en Italia. A día de hoy, Lendis ha prestado más de 60 millones a empresas y tiene más de 18.000 inversores. Lendis permite la financiación a las pequeñas y medianas empresas por parte de los particulares y para invertir pues desde 20 euros, que es muy asequible. Y bueno, pues ya vamos a presentar a Paula de Biase, que bueno, nos ha facilitado y nos ha ayudado mucho a organizar el evento aquí en, bueno, pues en su sede, y es licenciada en Derecho con estudio de posgrado por la Universidad Católica de São Paulo, Brasil, y un máster en Derecho de Empresas por ICADE. Es coordinadora de las prácticas de servicios financieros de Pérez Llorca, donde se incorporó en el 2007, y tras algunos años de experiencia profesional en Brasil, China y Alemania. Como experta en Derecho Mercantil y Financiero, Paula tiene una vasta experiencia en asesoría en mercados de valores y derecho financiero y bancario, en particular en relación con la estructura, comercialización y régimen legal aplicable a productos, entidades o actividades sujetas a la supervisión del Banco de España y la CNMV, así como la implementación de iniciativas fintech o negocios online alternativos. Ha asesorado recientemente a la estructura de distintos wallets, tema de cashback, inversión en plataformas de crowdfunding y otros negocios online alternativos. Ella va a ser la que va a empezar a hablar y contándonos un poco, bueno, pues toda esta parte legal. Y bueno, quería presentar entonces ahora ya a Juan, por último, pero no menos importante, que bueno, es el moderador de esta tarde, quien va a llevar el hilo conductor, es miembro de la Junta Directiva de CUNEF Alumni, es experto en Executive Search y desde su incorporación en Talengo 2010 ha liderado proyectos internacionales para la búsqueda de posiciones de alta dirección en filiales multinacionales, en empresas cotizadas y bueno, empresas familiares. En los últimos años, Juan se ha especializado en la identificación de buscar líderes para diseñar e implementar la transformación digital. Juan compagina su labor de headhunting con la docencia en, bueno, pues en el IE, en IS, ESADE, CUNEF, entre otras. Y está especializado en desarrollo de carrera profesional, networking off y online para la mejora de la marca personal y empleabilidad. Además está en varias asociaciones de antiguos alumnos, por supuesto en la nuestra de CUNEF Alumni y otros como Rider Club de Spain, UCLA Anderson Alumni Network of Spain y bueno, él ha estudiado CUNEF, por eso está en la junta directiva y tiene MBA por UCLA Anderson School y otro por Chicago. Ya está bien presentado. No podemos ir ya. Pues empiezo yo. Pues nada, buenas tardes a todos. Vamos, para mí, en nombre... ¿Me escucháis, no? O sea, vamos, en nombre del despacho y en mi caso personalmente también, para mí es un placer ver un evento de esta naturaleza aquí. Yo la verdad es que en los últimos años pues tengo asesorado muchos negocios fintech o relacionados y es increíble ver cómo esto, los últimos 2 años, pues ha sido un boom mundial y España no ha quedado fuera, ¿no? Pues recientemente, hace poco tiempo, por ejemplo, pues Apple Pay ha decidido empezar sus servicios en España, pues antes incluso de otras capitales europeas, y el año pasado se creó la Asociación Española de Fintech. O sea, luego hay algunos otros puntos que os quería comentar, pero vamos, desde luego yo creo que es un evento que, vamos, tiene todo el sentido, es una tendencia imparable y ya ni nuestros abuelos pueden estar, ¿no?, sin las apps y sin todo lo que nos rodea, ¿no? Vamos, yo voy a ser breve porque creo que, vamos, lo interesante es escuchar la experiencia de los emprendedores que aquí están en la mesa, pero simplemente quería poner en contexto pues este evento y unos últimos hechos recientes regulatorios, justo desde finales del año pasado e incluso más recientes, ¿no? Vamos, no sé si sabéis, pero ha habido un cambio hace poco, por ejemplo, en la presidencia de la CNMV y justo pues finales del año pasado, en diciembre, la CNMV ha montado, tiene público en su página web, lo que ella llama del portal de FinTech, que llama de Innovation Portal, que es una cosa pues similar a lo que tienen otros reguladores y que se supone que es un canal abierto para que emprendedores pues entren en contacto con el regulador, pues hagan sus consultas. Esto no quiere decir que está solicitando una autorización y es una primera iniciativa pues más abierta que esperábamos, yo creo que todos hace mucho tiempo y que no les cuesta nada, ¿no? Es verdad que eso es un primer paso. Luego, a lo mejor tenemos siempre de comentar aquí, es verdad que en otros países pues existen pues otras iniciativas, incluso, ¿no?, que
no sé si conocéis el sandbox inglés, que es como dejar un poco los emprendedores testar en el producto bajo condiciones regulatorias un poco más favorables para ver si funciona y luego entrar en el mercado, ¿no? En ese estadio todavía no estamos en España, pero vamos, hace poco tiempo pues ha empezado un poco, ¿no?, la luz, a ver cómo vamos caminando, ¿no? Otro tema importante que también ha pasado ahora en diciembre es que justo se estaba haciendo también un estudio por las 3 autoridades de supervisión europeas justo sobre el tema de robo-advisors, que uno de los ponentes os va a comentar. ¿Hasta qué punto haría falta una regulación específica para esto? Y se ha hecho un estudio a nivel, unas consultas públicas a nivel comunitario, ¿no? Y justo salió un informe también sobre esto, pues diciembre del año pasado, básicamente concluyendo que, pues ahora mismo, que la normativa que hay ya sería aplicable a este sector, que han decidido de momento no regular nada más, que lo están observando, pero vamos, que también es una tendencia reciente, ¿no? Luego, otro de los temas importantes es que en España, pues desde 2015 también se ha regulado las plataformas de crowdfunding, de crowdlending más bien, y vamos, ahí hay algunas limitaciones que yo creo que también, comparado a otras jurisdicciones, es una cosa que podríase hablar con el regulador. Y básicamente no quiero extenderme mucho más, pero vamos, estos tres puntos, lo que tanto el portal de la CNMV, el informe reciente, yo creo que demuestra que estamos haciendo este evento pues muy cerca de un movimiento regulatorio y el regulador está pensando justo en ese sector y seguramente la discusión va a ser muy interesante. Magnífico, muchas gracias, Paula. Reitero las gracias al despacho Pérez Llorca, no tan solo porque Pedro sea también exalumno de CUNEF, sino que en general siempre promueven este tipo de actividades. Y cuando en la Junta Directiva de Antiguos Alumnos estuvimos comentando con Carlos, nuestro presidente, que además es el que va a pagar la factura de todo esto luego, y hablábamos un poco primero del interés intelectual, que siempre es bueno saber qué cosas están sucediendo, y para ello lo que hacemos es, yo haré preguntas, pero los que van a hablar son los que están realmente metidos en este negocio. Hablamos también de la posibilidad que se abre de nuevos empleos, tanto para gente joven, y veo por aquí algunos de alumnos míos del máster de finanzas de CUNEF, y luego mucha gente pues que se puede terminar reciclando, y creo que excepto las chicas que sois millennials, los demás me parece que os habéis todos reconvertido, y la idea era un poco compartir con vosotros una serie de conceptos, intentar no alargarnos demasiado. La idea es tener luego un turno de ruegos y preguntas, que puede que tengamos que cortar porque en el pasado hemos tenido que acortar la sesión, y luego ya sí que tendremos un cóctel fuera en el cual tendréis oportunidad de hablar con los ponentes más uno a uno. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa que avisaba yo a los ponentes, que hoy estamos un poquito cortos de tiempo, es que yo voy a hacer una pregunta, la voy a dirigir a uno de vosotros, y en vez de hacerlo a los 4, como hemos hecho otras veces, a lo mejor lo que os pido es, si alguno tiene algo que añadir, pues tenéis un comodín. A lo mejor tenemos hasta 2 comodines, pero no podéis participar en todas las preguntas porque si no, no acabamos. Y empiezo, si parece, por Gregoire, en lo referente al concepto del fintech, y siempre tenemos un poco la discusión de si el fintech es un complemento o es un competidor de la banca, qué tipo de reacción habéis encontrado por parte de players tradicionales, y si esto es competition, es colaboración, hay rechazo, críticas en algún momento duras. Bueno, buenas tardes a todos. Pues la pregunta es claramente de momento, ¿no? Yo creo que la fintech está aquí para quedarse, no voy a decir el contrario. Yo vengo de 30 años de banca y estoy convencido que la disrupción digital que está aportando la tecnología está forzando un cambio en el servicio, la manera que servimos los clientes. Y la banca pues está transformándose a una gran velocidad, pero transformar un monstruo de 140.000 o 200.000 personas pues necesita una fuerza y un tiempo
que yo por lo menos a mi edad, ya que no soy millennial, no tenía, con lo cual me he querido justamente pues acelerar este movimiento y participar en esta disrupción. La pregunta si es competición, colaboración, etcétera. Yo creo que esto va evolucionando. Hace 2 años era claramente ambos jugadores se ninguneaban, ¿no? Los bancos parecían que eran moscas ahí que estaban creciendo y los fintech pensaban que los bancos eran dinosaurios que iban a desaparecer, que no habían entendido nada, que estaban muertos. Yo creo que ninguno de los dos era verdad, obviamente, y esto ha ido evolucionando. De esta reacción, digamos, de conflicto, se ha ido a una cosa un poquito más neutral, donde algunos bancos ya han visto que no era mal de ir comprando fintech, de ir entendiendo cómo era su modelo de negocio, y ahora pues hay algunas más avanzadas que otras que están realmente en formato colaboración. ¿Y colaboración para qué? Yo firmemente creo en la colaboración entre bancos y fintech. No por mi pasado, pero porque realmente creo que el mundo de la banca va a ir hasta un mundo de plataformas abiertas que tiene como fin de servir a los clientes, que tendrán, su riqueza son los clientes. Un banco como BBVA tiene 65 millones de clientes y esto es su riqueza. No es ni su proceso, ni su producto, ni es su riqueza, son 65 millones de personas que llevan años fiándose de su banco. Y los bancos lo tienes muchas veces para toda la vida, entonces para todos los momentos de tu vida. Con lo cual esta confianza la tienes que ir ganando todos los días, guardándola todos los días, y para esto necesitas servirles de todos los ángulos. Y hay cosas que haces bien y cosas que no haces bien. Hay cosas que tienes buenos procesos y otras cosas donde los procesos son ineficientes. Pues en los procesos ineficientes puedes ir tratando de cambiarlos, pero tarda mucho porque tienes una legacy tremendo de sistemas, de personas, de infraestructuras, y esta legacy para cambiarlo necesita mucho tiempo y muchos esfuerzos. Se irá haciendo, pero va a necesitar tiempo. La otra manera, pues, es ir haciendo shortcuts, y uno de los shortcuts es colaborar con los fintechs, y colaborar con los fintechs para tener canales diferentes, productos diferentes, servicios diferentes, para cumplir con su misión, que creo que la misión de la banca es de servir a sus clientes. Los bancos son mucho más fuertes que las fintech, es obvio, ¿no? Tienen medios, tienen recursos, tienen dinero, tienen acciones, bueno, tienen todo. Y los fintechs tenemos en general poca cosa, poco dinero, pocos recursos, pero sí que somos más innovadoras, más ágiles, más flexibles, más innovador, y pensamos que estamos todos, y seguro que todo lo que estamos alrededor de la mesa, pues estamos obsesionados con el cliente, y lo que queremos es cómo podemos todas las mañanas encontrar una solución mejor para el cliente. Y esta manera de hacer desde una página blanca es mucho más fácil que cuando tienes un sistema pues de capas spaghetti tecnológico y de gente pues también algo spaghetti a veces. Con lo cual necesitas cambiar, y la colaboración es en esto una vía clarísima. Y está clarísimo para, de nuevo, dar servicio a los clientes, ser eficaz en este servicio. Y es un win-win total para el cliente, obviamente, porque tendrá mejor servicio de parte de su banco o de su banco asociado con el fintech, y de parte del banco porque va a tener mejor clientes y más satisfechos, y para la fintech porque tendrá acceso a un pool de clientes mucho más amplio. Y yo creo que eso es el futuro. Hay algunos que ya lo están haciendo con más o menos discreción, pero sí que yo creo que no hay ningún banco que no está mirando los fintech con mucha atención, y algunos que están ya empezando a hacer colaboraciones efectivas, test pilotos y cosas en común. Nosotros, hay cosas que no se puede decir, ahí tenemos algunos acuerdos que tenemos ya establecidos con bancos en Francia, en España, ¿no? Y estamos en varios test pilotos con bancos y con compañías de seguros para tener un modelo que rellena en algunas ineficiencias que pueden tener los bancos. Bueno, ¿queréis utilizar la oportunidad? Y Y de paso, a lo mejor, por si alguien todavía está un poco pez, comentar el concepto específico de crowdlending para que la gente entienda cuál es la dinámica. Perfecto, sí. Además, en relación a lo que comentaba Gregoire, en realidad la tendencia es a compararnos con los bancos, pero lo cierto es que en nuestro caso el crowdlending es un servicio muy, muy específico comparado con lo que hace un gran banco. Nosotros, en las empresas de crowdlending, por un lado, ofrecemos financiación a empresas o a particulares, y por otro lado, canalizamos el dinero de inversores
que son ellos los que prestan directamente a los primeros, ¿no? Por lo tanto, las empresas de crowdlending hacemos solo dos cosas, o una de ellas, en comparación con las miles de servicios o cientos de servicios que puede tener un banco. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros especializamos nuestras estructuras, las adaptamos a prestar esos dos únicos servicios, ¿no? Con lo cual, eso tiene diversas ventajas, sobre todo de estructura, operativas, y nos permite dar a la persona o la empresa que necesita ese servicio una mejor experiencia de usuario. Magnífico. Voy a mezclar varias preguntas para cortar. Hablábamos si España termina siendo un buen mercado para fintech, que estuvimos hablando en el pasado sobre si es un país sobrebancarizado y el legacy del que hemos estado hablando, y si es una barrera de entrada o no, y riesgos y beneficios del proceso del despliegue del sector en España. Ahora ya no te puedo pedir a ti, Gregoire. Luego tengo para ti una pregunta sobre el tema específico tuyo. ¿Te animas? Sí. Bueno, a ver, Uy, no está encendido. El mercado español es muy interesante para las fintech, ¿no? Por multitud de conceptos que hay en España, ¿no? Como es el tema, para empezar, de los costes, ¿no? Es decir, aquí conseguir un programador, incluso una persona de riesgos es muchísimo más barato. Y además somos un país que tiene ganas de que algo así ocurra. En el momento en el que llegamos nosotros, prácticamente el 100% de la financiación de las pymes venía a través de la banca. Y esto es un problema. Y ahora mismo, si no es prácticamente el 100%, estamos muy cerca, ¿no? Hay una grandísima bancarización y viene la crisis, la banca cierra el grifo y las pymes no tienen dónde acudir, ¿no? Entonces, la crisis precisamente puso de manifiesto el problema que esto era, ¿no? Y la necesidad que había de que surgieran nuevos componentes financieros como es el crowdlending, ¿no? Donde lo que hacemos, por si no acaba de quedar claro, es que ponemos en contacto a una empresa que necesita un préstamo con inversores que buscan obtener una rentabilidad atractiva por sus ahorros. Entonces, multitud de inversores prestan a esa empresa y a cambio tienen un tipo de interés. O sea, lo que ha hecho el banco toda la vida, que coge los depósitos de los ahorradores, se da la vuelta y lo presta a una variedad de usuarios, con la diferencia de que aquí es el ahorrador el que decide directamente a qué empresas presta, a qué importe y en algunos casos incluso elige el tipo de interés, ¿no? Funciona como una especie de subasta a veces, en otras hay un tipo de interés ya establecido. Entonces, bueno, en España se estaba buscando algo así. El problema es que es un país que es cierto que vamos un poquito más lentos. O sea, en Inglaterra es un modelo que ya no es que esté empezando, es que está más que probado. En Estados Unidos igual. Y aquí todavía está empezando, ¿no? Y además, pues a veces somos un poco más risk adverse, ¿no? Nos cuesta más entrar. Pero también es verdad que hemos demostrado, y yo creo que además todas las plataformas que hay aquí, que es algo que es interesante tanto para las empresas como para los inversores, ¿no? Es decir, tenemos demanda de ambas partes y cubrimos los préstamos. Es decir, es un producto que era necesario, lo que pasa que hay mucho camino por recorrer. El primero, darnos a conocer, ¿no? Y hablábamos el otro día que hay un tema adicional de las fintech aquí y es el acceso muchas veces a la financiación. España es un mercado donde la financiación para las startups escasea un poco, es decir, no nos movemos en volúmenes como en Inglaterra, y entonces ahí también pues tenemos que hacer camino, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo creo que es un mercado bueno, además un mercado que ahora ya está regulado, es decir, CNMV, como comentábamos antes, ha decidido regularnos y además lo hizo bastante pronto, cuando éramos muy pocas plataformas y había muy poco volumen. La regulación, por supuesto, tiene sus desventajas y muchas cosas que creemos que hay que mejorar, pero es un principio y es un papel sobre el que trabajar, ¿no? Entonces creo que eso convierte en España en un mercado muy atractivo para el crowdlending sin duda y yo creo que para el fintech en general, ¿no? Pero también un mercado que es muy virgen y en el que hay que hacer muchísimo trabajo y empezamos con cosas como esta, ¿no? Que es el darla a conocer a la gente porque, bueno, mientras que en Estados Unidos, en Inglaterra, Funding Circle se está anunciando a través de televisión, aquí nosotros, pues el marketing o lo que estamos haciendo, ¿no? Todavía es más a pequeña escala y todavía no podemos llegar a tanta gente, pero crecemos y sí que es cierto que cada vez el número de personas que apuestan por el fintech y que se une es mayor, ¿no? Y yo creo que estamos demostrando que es un producto que era necesario
y que la gente que no lo pedía era porque no lo conocía, porque una vez entran es verdad que tanto los inversores como las empresas son recurrentes, es decir, una empresa que solicita un préstamo con nosotros suele volver, es decir, suele volver a solicitar financiación, y un inversor que presta con nosotros suele volver a prestar, o sea que yo creo que sí que estamos demostrando que es un sector interesante y necesario. No sé si había otra pregunta ahí. Yo creo que si puedo añadir una cosa en términos de cifras para poner todo esto en perspectiva. La plataforma inglesa que mencionas, que existe ya de 5 o 6 años, este año, en 2016, ha hecho 1.000 millones de euros de préstamo en el UK solo. No estamos hablando ya de cositas. 1.000 millones de euros empieza a ser una cuota de mercado importante y una ayuda claramente a la financiación de la economía. Las cuotas de mercados que se está esperando para este negocio en los próximos, vamos a decir 10 años, porque esto es muy fácil de equivocarte a 10 años. Con lo cual, a 10 años se estima que será entre 10 y 15% de la financiación de las empresas se hará a través de plataforma. Hoy, obviamente, es de 0,1 ni siquiera. Pero va a ir creciendo. Es obvio porque es un servicio que es necesario. Con lo cual, una cosa que es necesaria, si está bien hecha, pues irá creciendo. Pero estamos hablando de cifras que realmente son abrumadoras y que da mucho ánimo, que lo que seguramente a todos nos anima todas las mañanas a luchar para ir desarrollándolo y encontrar soluciones para los clientes. Pues si os parece, por ir un poquito ya a los temas de detalle, el otro día que estábamos hablando con Asier, pues comentaba, bueno, cuando hablamos de FinTech, y antes ha sido mencionado que los bancos dan una serie de servicios, y ya vamos leyendo dentro de las 200 empresas de FinTech que ahora mismo en España, pues que hay gente que está haciendo temas de cobros y pagos, temas de blockchain, el lending, que lo hemos estado hablando a través de crowdlending, factoring, domiciliaciones, parece que la parte de depósitos no, y viene la parte de inversión. Y aquí es donde quiero que comente Asier, pues oye, ¿cuál es la propuesta de valor de un jugador como Finanbest versus un asesor independiente? Y hablamos el otro día, decía Renta 4, puede ser cualquier otro, vamos. Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias a todos. Un comentario, si me veis un poquito así rígidos, que me acaban de operar de la espalda y un corsé así de grande. Entonces, no es que vaya así tan tieso normalmente, sino que estoy armado. Bueno, un par de comentarios antes. Con respecto al tema de los riesgos y el tema de los robo-advisors, los robo-advisors ya son los asesores automatizados son una completa realidad en Estados Unidos. Tienen aproximadamente el 1% de los assets under management americanos, que es mucho más que todo el mercado español. Ya han tenido rondas de financiación por más de $1.000 millones. Estamos hablando de una realidad que ya existe. ¿Vale? Cuando trasladamos esta realidad que ya existe, que es completamente exitosa en Estados Unidos, lo es en Reino Unido y lo es en otros países europeos, cuando lo trasladamos a España, y yo voy a intentar ser breve, pero quiero trasladar un mensaje con respecto al tema de los riesgos. Para mí, cuando estamos hablando de un robo-advisor, cuando estamos hablando de gestión de inversiones, estamos hablando de tratar con el dinero de la gente. Estamos hablando de los ahorros de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros, o de gente que pues que quiere tener un futuro, etcétera. Entonces, es fundamental que no caigamos en un riesgo reputacional. Una fintech y sobre todo un robo-advisor no son dos amigos con una página web. Es un modelo de negocio que exige pues una regulación normativa bastante potente, exige una seriedad en la plataforma, exige una seriedad en la comercialización que yo defiendo. Esto quiero decir que uno de los riesgos, para mí uno de los principales riesgos de las fintechs es que creamos que es un tema de diseño, ¿no? Esto es un tema de usabilidad, es un tema de cómo de rápido respondemos al cliente, lo es, pero sobre todo es un tema de ser muy serios con lo que hacemos y que seamos capaces de tener yo tengo que tener como agencia de valores que soy, lo primero que me pidió la CNMV es tener un director de cumplimiento normativo, y eso es lo primero que incorporamos. Tenemos que tener una plataforma, insisto, tenemos que tener un custodio y un depositario igual que un banco, que en nuestro caso es BNP, que hemos elegido BNP porque es el que creemos que genera más confianza. Tenemos un modelo de asset allocation basado en el modelo más avanzado del mercado, que es Black Litterman. Perdón, me estoy enrollando, pero es un poco por entender un poco el modelo. Volviendo a la diferencia con un Renta 4 con cualquier jugador. Bueno, al final lo que pasa con Renta 4 o con cualquier otro jugador, y Renta 4 más específicamente, que se ha puesto a abrir oficinas en los últimos años, porque ha abierto 50 oficinas, me parece recordar. El otro día estuve
en Segovia y me encontré una oficina de Renta 4 en Segovia, que me llamó la atención. Al final tienes dos problemas cuando ya eres una entidad existente. Tienes un problema de legacy y tienes un problema de posicionamiento. Esto es, nosotros, yo creo en Internet, bueno, Internet tiene unas características muy especiales que es difícil que responda a un jugador ya existente que tiene, insisto, un legacy y un posicionamiento. El legacy es difícil de mover porque has construido algo para algo diferente, y sobre todo lo que es fundamentalmente difícil de gestionar es tu posicionamiento. Si tú eres un Renta 4 y tienes una serie de asesores personales que son caros y tienes unos clientes que tienen que pagar caro para tener un asesoramiento, ¿cómo defiendes tener otro canal? Que es el problema que hemos tenido. Yo fui director de Internet de un banco y os puedo decir que muchos proyectos de Internet de muchos bancos se han tumbado en general por la propia estructura del banco. O sea, la primera que te dice no hagas un proyecto de Internet es tu red comercial. Eso lo sabes tú perfectamente. Entonces, ya para acabar, tienes un serio problema interno de organización, tienes un serio problema de legacy y tienes un tercer problema de posicionamiento, que cómo pones en marcha una oferta de valor diferente cuando ya tienes una base de clientes a la que tienes una oferta de valor previa. Perdón, me he enrollado un poco. Pasamos, si queréis, en el área de crowdlending. Voy de arriba abajo. Si conceptualmente consideráis que crowdlending es bueno para la economía, si tiene sentido que desde el gobierno se apoye el desarrollo de este sector, y ahora ya es lo del toro que hay que coger por los cuernos, la opinión sobre el ámbito regulatorio. Y hablamos de las protecciones al inversor acreditado o no acreditado, y me voy a permitir proponérselo a Mireia, que el otro día estaba muy animada con este tema y la vi muy guerrera. Bueno, no, en la parte que comentas del apoyo al gobierno, ¿no? Y lo comentábamos el otro día, hay que coger, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Funding Circle, y yo creo que lo comentamos. El gobierno británico decidió impulsar la financiación alternativa, y ¿qué hizo para ello? Dio 20 millones, inicialmente creo que eran 20 millones de libras, que luego aumentó, a Funding Circle para que pusiera en el 10-15% de todos los préstamos. O sea, eso yo creo que es clarísimamente apoyar una financiación como esta, ¿no? Yo en su día recuerdo haber ido al ICO y que me dijeron que sí, que ellos tenían que apoyar la financiación alternativa, que era fundamental, que era estupenda, y les dije, bueno, ¿y por qué no hacemos algo similar, ¿no?, a lo que se ha hecho en Inglaterra? Dijo, sí, a nosotros nos han dicho que tenemos que fomentar la financiación alternativa, pero ya cuando hayáis cogido volumen, ya os ayudaremos. Digo, ya, pero eso no es fomentar, eso es subirte a la ola, ¿no?, cuando ya funciona. Pero bueno, aquí, pues sí, esperamos un poquito más, pero sí que es cierto que al final la regulación se llama Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, y lo que busca es fomentar la financiación alternativa, y por eso se nos regula. Y yo creo que eso es muy positivo, y es muy positivo que estemos pues en un entorno regulado, ¿no? Y que eso, porque eso al final da mayor transparencia, da mayor seguridad al inversor, y además da a conocer esto, ¿no? Hay ciertas cosas que lógicamente pues van lentas, han ido lentas las licencias, que pues el 30 de julio se acababa el plazo para conseguirlas, y nosotros pues tardamos un año, la conseguimos el 28 de julio. Hay plataformas que están operando que no están reguladas, pues estamos en un momento un poco complejo donde tienen que acelerar quizás, ¿no? Pero bueno, en el fondo la regulación creo que es buena, divide entre inversor acreditado y no acreditado. Que es lo que comentabas, ¿no? El acreditado no tiene ningún tipo de límite, puede invertir lo que quiera en cualquier plataforma, y el no acreditado, que es cualquier persona, un acreditado puede ser cualquier persona que tenga unos ingresos superiores a 50.000 euros o un patrimonio superior a 100.000, o alguien que esté asesorado por un asesor financiero, ¿no? Bueno, pues ese acreditado, como digo, no tiene límites. El resto no pueden invertir más de 3.000 euros por proyecto, ni más de 10.000 euros en el total de plataformas españolas que hay. O sea, eso, ¿cómo lo cuentas para empezar, no? Bueno, para empezar te tienes que fiar de que cuando el inversor te dice que él no ha invertido más de 10.000 en el total de plataformas españolas, es verdad. Pero yo no le acabo de ver el sentido a esa limitación, ¿no? Es decir, la limitación por proyecto creo que tiene todo el sentido para un inversor no acreditado, porque al final lo que estás fomentando es que diversifiquen, y eso es fundamental. Es decir, aquí para reducir el riesgo se trata de diversificar. En Inglaterra hay una cosa que llaman el Club de los 100, que es que cualquier persona que haya invertido en 100 proyectos ha diversificado tantísimo su dinero, ¿no?, que nunca ha perdido. Entonces, eso es lo que buscamos aquí. Es decir, nosotros al inversor no podemos recomendarle nada, porque CNMV no nos lo permite, a excepción de que diversifique.
porque al final eso es lo que le permite, como digo, controlar muchísimo más el riesgo, ¿no? Entonces, para nosotros esa limitación de 3.000 euros por proyecto tiene sentido e incluso podría ser inferior, o sea, incluso podrías decir, mira, pues no más de 1.000, pero un límite total, o sea, es decir, tú puedes ir al casino y dejártelo todo y perderlo todo en un día y nadie te lo limita, y estamos limitando aquí, que es un entorno regulado, que hemos pasado por el OK de CNMV, de Banco de España, que hemos tenido que probar la honorabilidad de nuestros directores, que tenemos suficientes conocimientos. Casi me ha faltado dar el certificado de nacimiento de mi bisabuela, porque es que ya me han pedido todo, ¿no? Entonces, que te pongan esos límites, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero también es verdad que CNMV están muy abiertos a hablar con nosotros, que de hecho estamos preparando con la Asociación de Crowdlending una reunión, ¿no? Para precisamente todos estos temas poder aclararlos un poquito más. Y luego hay quizás un elemento de la regulación que yo sí que creo que es fundamental y que falta, y es el exigir transparencia a las plataformas, ¿no? Yo creo que en este sector hay dos claves que hay que empujar mucho. Una es la agilidad, el ser rápidos, y tenemos que ser ágiles en la respuesta a las empresas, y eso yo creo que lo defendemos todas las plataformas. En menos de 48 horas la mayoría de nosotros damos una respuesta a la empresa, y en eso todos funcionamos bastante parecido. Pero luego falta una parte clave, ¿no?, que es la transparencia, y es el publicar, oye, los volúmenes que has hecho, la morosidad que tienes, absolutamente toda esa información que creo que es tan clave para el inversor para que pueda decidir si quiere invertir con nosotros o no. Y eso CNMV Tesoro, ¿no?, la ley en ningún momento lo menciona, y yo creo que a futuro pues es algo que sí que habrá que incluir. ¿Os animáis? Sí. Hasta ahora prácticamente las medidas que se han tomado desde el gobierno han sido la regulación, que yo creo que ha sido medidas que hemos aplaudido todos los players del sector. Estar regulados, desde luego, es bueno y da tranquilidad, y sabemos las reglas de juego comunes a todos. Sin embargo, es cierto que echamos de menos que además de esa regulación existan medidas adicionales que fomenten el sector. ¿Y por qué creemos que es bueno fomentar este sector? Pues porque el que nuestro tejido empresarial cuente con fuentes de financiación diversas creemos que es esencial. No es que lo diga yo, si uno se para a pensar si esto es bueno o no para la economía, es tan sencillo como pensar si una materia prima tan importante como es la financiación es bueno o es malo que dependa de un solo proveedor. Pues está claro que cuantos más proveedores y más diversos tenga uno, muchísimo mejor, ¿no? El otro día lo comentábamos, que decíamos que la financiación es como el aceite de un motor. El motor necesita constantemente aceite, la economía necesita constantemente de financiación. Si se para la financiación, se para nuestra economía. Lo hemos visto lo que ha ocurrido cuando hay problemas de liquidez en el mercado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tarde o temprano los reguladores y el Estado verán las bondades de que nuestro tejido productivo cuente con fuentes de financiación adicional. Yo estoy seguro que no tardaremos en ver medidas, y ojalá sean pronto, medidas como las que comentaba Mireia, en el que el gobierno británico está prestando con sus fondos propios a través de empresas de crowdlending, o ha establecido unas medidas tales como cuando una empresa se le deniega un préstamo en un banco, por ley tiene la obligación de mandarlo a una plataforma. También se están planteando medidas fiscales para fomentar la inversión en este sector. Yo, si quieres, puedo añadir dos o tres cositas. Yo creo en España, en Francia, en Italia, los países donde el Lendix hemos decidido invertir, el corazón de la economía son las pymes. Esto representa el 90 y muchos % de la economía. Es lo que hace que el país funcione. También los Telefónica, Repsol, BBVA y tal del IBEX son importantes, pero eso no es el país. El país son las pymes que hacen todas las mañanas esto. La crisis ha demostrado que, como decía ahora mi compañero, cuando la financiación se cierra, pues se cierran empresas, se pierde empleo, se muere gente que no necesitaban morir, que no merecían morir. Y que esto, cuando miramos el pasado, está claro que algo ha fallado. Y si miramos el futuro, pues lo mismo va a ocurrir. La consolidación bancaria va a seguir. Y cuando dos bancos prestan al mismo cliente, 1 más 1 no hace 2, hace 1,2.
Entonces, se van a reducir la financiación a las pymes. Los reguladores, hasta que Trump cambie todo, puede ocurrir, pero si no cambia todo, los reguladores van a seguir siendo duros y van a seguir exigiendo con Basilea 3, Basilea 4 y un día Basilea 5 que cada vez sea peor. Y entonces esto va a crear problemas adicionales a la banca, sin hablar de todos los retos que tienen que ir sobreviviendo. Y cuando una banca tiene más regulación, ¿qué hace? Pues cierra grifos, es que esto es lo lógico, ¿no? Entonces la empresa que está ahí, como decías, es el aceite de la economía, pues tiene problemas de financiación. Y si no tiene financiación no puede crecer, no puede invertir, no puede ejecutar. Y esto, el país después, en lugar de crecer, está en una recesión. Entonces, los ingleses tienen muchas calidades, unos defectos que votan mal, pero también hay una cosa que son muy pragmáticos. Entonces, si el gobierno inglés ha puesto todos esos métodos de fiscales, de apoyo financieros, de regulatorios y todo eso, es porque son muy pragmáticos. Los ingleses siempre han demostrado ser muy pragmáticos. Y si lo hacen es porque es bueno para la economía de sus empresas, no de otros, los suyas. Y yo creo que hoy en día cada país tiene que ir mirando que eso son oportunidades. El cambio tecnológico que está ocurriendo está creando oportunidades que hay que apoyar para apoyar al final, de nuevo, el cliente final, que es en este caso lo que nos ocurre a nosotros, del lado inversor, las empresas. Nosotros también los inversores, porque al final tenemos dos clientes, las empresas de un lado y el inversor del otro. Entonces, esto es lo que va a hacer mover el país y que le va a permitir seguir creciendo. El gobierno, las regulaciones que han nacido de los gobiernos. En Francia fue Emmanuel Macron que lo empujó y aquí fue Luis de Guindos. Después se lió un poquito el tema en España por tema político y no se apoyó más la necesidad. Pero volverá porque es necesario para la economía. Con lo cual, yo espero que esto ocurra porque es bueno al final para todos nosotros, que es nuestro país. Sí, muy rápido. Solo, vamos, con relación al comentario de Mireia, que yo estoy de acuerdo. De las cosas que más me ha chocado cuando yo he visto la nueva regulación del crowdfunding fue justo esta limitación del inversor por proyecto. Yo digo, pero vamos a ver, es mi dinero. O sea, es que me parece casi inconstitucional, ¿sabes? O sea, una cosa de libertad vamos, pero mía, ¿no? decía Mireia, o sea, te puedes jugar todo el dinero en el bingo, pero no puedes prestar a una empresa más de 3.000 esto me parece chocante. Con relación a esto, yo quería puntualizar una cosa que a lo mejor puede chocar a los que no están familiarizados con la normativa, pero, por ejemplo, dar préstamos no es una actividad regulada como tal en España. O sea, tú no necesitas ser un banco para dar préstamos, ¿vale? O sea, ligada a este concepto. O sea, existe una cosa en España que se llama establecimiento financiero de crédito, que son las típicas financieras del Corte Inglés, de Mercedes, pero es una cosa que no es obligatoria. La ley no te dice para dar préstamos o hacer factores y leasings tienes que ser un establecimiento financiero de crédito. Te dice, si tú haces factory, leasing y préstamos, ¿sabes? O sea, el establecimiento financiero de crédito es una empresa que hace factory, leasing, préstamo. Pero no te dice que, ¿sabes? Tienes que serlo para tal. Entonces, dicho esto, o sea, ligado a este concepto, es que me parece chocante porque es que yo puedo dar préstamos, el que quiera, ¿sabes? O sea, y entonces... Y es una cosa que no está armonizada a nivel europeo. De hecho, es una pregunta muy frecuente de clientes con negocios de préstamos que me preguntan, oye, en España, o sea, ¿dar préstamo está regulado o no? Por ejemplo, en UK, ellos lo tienen regulado cuando son préstamos, una licencia específica de la Financial Conduct Authority para préstamos al consumo, por ejemplo. Aquí también hay normativa de préstamos al consumo. Y hay también este problema de que, claro, es casi más restrictivo aquí que en muchos otros países y al final las plataformas de crowdlending es que compiten online, ¿no? Y la verdad es que, vamos, choca bastante. Y otro punto que no se ha comentado también y que va con ese tema de la libertad, que yo ahí también soy un poco guerrera porque estas cosas sí que me chocan, es el tema de la limitación de las propias plataformas de crowdfunding, ¿no? De participar en los proyectos, que en principio es un 10% que esto no hemos hablado, pero que es un tema también de, oye, ¿por qué? Si yo quiero participar, ¿no? O sea, ¿por qué me limitas a un 10%, ¿no? Si está un negocio con mucho más sinergias y mucho más integrado. Pero, en fin, era simplemente puntualizar esto. Bueno, nos vamos acercando al final. Este es el momento ese clave en el cual, para que la gente entienda lo que estamos hablando, lo que en aquella película Jerry Maguire decía lo de Show Me the Money, pues os vamos a preguntar, pues, y además ya amenazo y voy por orden, Jorge, Mireia, Gregoire y Asier, vamos a ver cómo se lo pregunto, porque es un poco más complicado. Desde el lado de los inversores, pues oye, ¿qué tipos de vías, sean particular o institucional?
qué número de empresas, y en la parte de empresas, qué número de empresas, cuáles son los volúmenes de inversión, qué diversificación hay, plazos, rentabilidades, y luego la pregunta peligrosa de la mora. Y ahí cada uno lo agarra como quiera. Vale. Muy bien. Recientemente hemos publicado las estadísticas a cierre del 2016. A esa fecha mi AAA había financiado 8,3 millones de euros. Hemos dado una rentabilidad a nuestros inversores, o sea, la rentabilidad de toda la cartera que se ha generado, y por tanto la rentabilidad que hubiera obtenido un inversor que hubiera tomado una participación proporcional en cada uno de los préstamos, y una vez descontado la mora, en los préstamos que no están garantizados, que ahora explico la diferencia, ha sido del 6,09. La mora de toda la cartera se ha situado en el 1,13, y como digo, la rentabilidad final de este producto de riesgos del 6,09. Invito a los asistentes aquí que comparen este ratio de rentabilidad con lo que han obtenido por sus ahorros en el último año, y si lo estiman oportuno, entren mañana en mi AAA y se registren como inversores. Adicionalmente, mi AAA tiene un producto asegurado que para nosotros es producto estrella, porque hemos montado un sistema de cobertura muy potente, en el cual el dinero de los inversores está asegurado por una sociedad de garantía recíproca. A su vez, esta sociedad de garantía recíproca recibe el reaval, el reaseguro, de una sociedad paraestatal que se llama CERSA, que a su vez recibe fondos europeos. Por tanto, es un sistema de cobertura muy robusto, y nos está permitiendo ofrecer a los inversores más conservadores, o aquellos que parte de su cartera la quieren destinar en una inversión segura, y muchos de ellos están quitando el dinero que tenían depositados en depósitos bancarios y lo están colocando en este producto. Hemos dado una rentabilidad el año pasado del 2,2%, y las estimaciones para este año es una rentabilidad del 2% más Euribor. Ahora mismo el Euribor está a cero o negativo. En nuestro caso la cláusula es que si está negativo es cero, pero en los años siguientes, y este es un producto que de media es a 3 años, aunque mensualmente ya se reciben la devolución de la inversión y los intereses correspondientes, pero es a 3 años, y por lo tanto esperamos que a lo mejor el año que viene ese tipo de interés todavía aumente más, ¿no? Eso por el lado de los inversores. Por el lado de las empresas hemos financiado 230 préstamos. Hemos formalizado 230 préstamos. Las empresas son muy diversas, son desde pequeñas tiendas de barrio hasta alguna empresa que está pensando cotizar en el MAP, y ha habido préstamos desde, como digo, 3.000 euros hasta la operación más grande que hemos hecho, que ha sido de 350.000 euros. Y la media de años está por debajo de 3. Bueno, pues nosotros hemos en un poquito más de 2 años hemos financiado un poco más, casi 5 millones de euros a más de 130 empresas, tanto entre inversores no acreditados como acreditados. El 80% de nuestros inversores son pequeños inversores, ¿no? Personas no acreditadas, y el 20% son acreditados. De media, para que os hagáis una idea, el inversor pues invierte unos 550 euros por proyecto, y nuestros inversores han invertido en un mínimo, o sea, en una media de unos 15 proyectos. O sea, lógicamente hay inversores que han entrado en todos y hay inversores que han entrado en 2 o 3, ¿no? Pero también es verdad que el 83% repiten, es decir, que una vez nos han probado, vuelven, ¿no? Lo cual creo que es muy bueno. Y en cuanto a nuestras empresas, esto es importante que se tenga el concepto. Aquí no es que vienen lógicamente empresas malas, pero no es que cojamos a las empresas a las que el banco les está diciendo que no. Todas nuestras empresas tienen financiación bancaria, y lo que nos utilizan es como complementos, es decir, para que una parte de su financiación, ¿no? Empezar a diversificarla, porque al final, igual que si tienes un proveedor, ¿no? Eres una editorial y tienes una imprenta de proveedor, no tienes solo una imprenta, porque como se te caiga la has liado, ¿no? Pues con la financiación tiene que ser igual, y por eso están empezando a ver la necesidad de empezar a trabajar con nosotros, ¿no? De media, las empresas que financiamos llevan 20 años funcionando, y de media facturan 6 millones de euros. O sea, que son empresas ya que han pasado por la crisis, que funcionan bien, y esto también es lo que nos permite, lógicamente, poder analizarlas bien, ¿no? Y poder sacarlas. Más del 80% de lo que analizamos lo denegamos. O sea, somos muy estrictos. En cuanto a la morosidad, nosotros publicamos la morosidad al momento, es decir, en el momento en el que hay un impago, aparece en la plataforma,
y se ve la mora, ¿no? Se ve la mora hasta 3 meses, de 3 a 6 meses, más de 6 meses y el fallido. Está todo en el momento, en el móvil se ve abajo, hay una zona que pone estadísticas y en el ordenador arriba a la izquierda más estadísticas y se ve todo al momento. Para nosotros esto, como decía, es fundamental la transparencia y por eso lo publicamos así, ¿no? Y la mora está, pues, lógicamente puede oscilar por días porque hasta 3 meses es la más alta, ¿no? Porque es la que muchas veces hay un problema de liquidez y al mes se soluciona, ¿no? Pero la mora actual está en torno a un 1,5% más o menos, depende del momento, como digo. Y bueno, eso es un poco el perfil de empresas. El perfil de proyecto de media son 33.000 euros por proyecto y de media unos 10 meses. Hacemos bastante corto plazo, hasta 12. Son siempre amortizaciones mensuales de capital e intereses cuando el préstamo es de más de 6 meses, y si es de menos de 6, pues a veces hay amortizaciones mensuales y otras es amortización a vencimiento. O sea, a vencimiento se pagan capital más intereses. Y eso es un poco el marco. Gregoire, vosotros es una plataforma paneuropea, con lo cual es otro tamaño, ¿no? Como habéis visto, pues tengo un acento español perfecto, con lo cual tenemos la primera diferencia, factor diferenciador, que somos una plataforma europea. Y se ha nacido así y allí estamos creciendo. Entonces, es una empresa francesa que tiene 2 años de vida, que ha financiado 63 millones de euros en unos 200 proyectos, con lo cual ya vemos que el tamaño medio es diferente. El tamaño medio de nuestros préstamos es 350.000 euros a 36 meses, es también de una duración más larga. Y esto se ha podido hacer porque tenemos un modelo diferente de muchas plataformas en Francia y de las que están aquí en España. Tenemos un modelo híbrido, es decir, un modelo donde el retail presta a las empresas al lado de un fondo que tiene un formato que en España se llama FILPE, y que permite a los inversores institucionales de prestar de manera sistemática en cada uno de los préstamos. Tiene también como otra característica de tener que los directivos de la empresa, yo y otros, prestamos de manera sistemática en cada uno de los préstamos. Y esto lo hacemos para la transparencia y la confianza, de demostrar que creamos tanto en lo que hacemos, que la mejor manera que hemos encontrado para demostrarlo es poner nuestro propio dinero. Entonces prestamos de manera sistemática para IPASU con cualquier otro inversor, y esto permite, pues, asegurar que lo que hacemos lo intentamos hacer de la mejor manera posible. Entonces, para lo de la mora, pues puede ser que el hecho que lo miramos un poquito más, puede ser. Por el momento, y esto quiero ser muy claro, es muy pequeño. Es del 0,08%. Hemos tenido de los 63 millones 35.000 euros de problemas, con lo cual no cuenta, pero esto no significa que va a seguir así. No hemos encontrado la bola mágica, porque si la hubiéramos encontrado no estaría yo aquí. O sea, yo lo digo directamente, con lo cual claramente nuestras estimaciones es que esta mora irá subiendo, y nuestras estimaciones es que se tiene que establecer en 1,5-2%. Cosa que nos dará a los inversores que la cartera hoy da una rentabilidad del 6,42%, y que hoy es neto y bruto, es el mismo cifra porque casi no hay mora, pero si pensamos que tenemos que netear el 1,5 o 2, pues sigue al 4% en el futuro. Hoy es 6,4, pero pensamos que se debería establecer al 4, 4,5, 5%. Cosa que, como decía muy bien Jorge, es algo más de lo que se puede obtener en cualquier otro sitio. Nuestra cartera es 15 años de media de las empresas, tú decías 20 media, nosotros son 15, un poquito menos, pero que los préstamos tenían una cosa de vida un poquito más grandes. Entonces, la llegada a España se ha hecho porque se quería desde el principio tener un modelo paneuropeo, y esto nos permite, cuando estamos haciendo un préstamo, que haya inversores de todos los países que entran. Y esto, pues, es una fuerza, es una complicación tremenda a nivel operativo y fiscal, pero una vez superado la barrera esta, es una fuerza tremenda. Para daros un ejemplo, esta semana hemos puesto proyectos en la plataforma. El primero, que era de 310.000, se fue en 20 horas y 1.124 inversores entraron. Y en el segundo era de 105.000 y se fue en 54 minutos. Cada uno pensábamos que se iba a quedar 2 o 3 semanas en la plataforma, y se fueron en un día o una hora. Y esto es la fuerza de tener un modelo paneuropeo,
y que esto pues tendrá probablemente su crecimiento por esta vía a futuro. Con lo cual, pues es lo que llamamos nosotros la Europa del ahorro, que permite financiar a empresas españolas, desde franceses, alemanes, italianos y otros, o españoles que pueden también financiar a empresas francesas y otros. Hoy hemos puesto un proyecto francés y hemos tenido muchos españoles que por la primera vez han podido entrar, con lo cual ha sido pues es un modelo ahí más amplio en este sentido. De acuerdo. Y yo creo que pasamos así para que tu modelo es diferente. Sí. Yo os quería, de acuerdo con Juan, que me ha dejado, os quería explicar un poquito cuál es el modelo del RoboAdvisor muy rápidamente, pero un poco para que ya que no puedo entrar en explicaciones de crowdfunding, que no es lo mío. Hay una cosa que es importante que entendamos todos, que el modelo de asesoramiento retail es un modelo muerto bancariamente, lo saben los bancos, lo sabe todo el mundo. El proceso de transformación de oficinas, que es al final el modelo de distribución bancaria en España, y principalmente en España, con muchísima capacidad, y bueno, en todo el resto del mundo, es un modelo completamente muerto. Se están cerrando oficinas, les va a afectar la normativa, les va a afectar MiFID II, lo saben los bancos, tanto el BBVA como el Santander tienen robo-advisors en Estados Unidos, tienen modelos como el mío, como el nuestro, poniendo en marcha, y que lo están probando para traerlo a España cuando toque, que tocará lo más tarde posible, porque afecta de manera fundamental a su base de rentabilidad, a su base de clientes principal, que es el mercado retail. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El modelo de asesoramiento de retail, que es lo que comentaba Jesús, que os comentaba, está muerto por varias razones. Primero, porque se está transformando, y segundo, además, porque la gente no está satisfecha. Es un modelo viciado por varias razones. Primero, porque no es eficiente, no es bueno, no se hace planificación financiera, no se hace un modelo de inversión correcto, que ahora os cuento cuál es el modelo de inversión correcto, y además está muy contaminado por conflictos de intereses de la propia banca, por conflictos de intereses y por costes. Esto es por conflicto de intereses porque lo que ganas tú no lo gana el banco, y por costes porque el legacy que tiene vender de esta manera es tan caro que es imposible conseguir rentabilidad para el cliente después de pagar tus costes. ¿Vale? Entonces, todos vosotros, ahora cuando los tipos estaban al 5, al 6, entonces ganabas un 5 y parecía que estabas ganando algo, aunque no estabas ganando nada, descontando inflación. Pero cuando los tipos se han puesto a 0, nadie está satisfecho con cómo le asesoran y cómo le gestionan sus ahorros los bancos. Entonces, ante esto que surge, ¿cuál es el modelo del RoboAdvisor? El modelo del RoboAdvisor lo que permite es, mediante Internet, es trasladar un modelo eficiente de inversión para un cliente retail y hacerlo de manera barata. Esto es posible dar servicios de banca privada, es posible dar un modelo, o incluso de banca de grandes patrimonios, es posible poner en marcha un modelo que realmente es capaz de conseguir rentabilidad para un cliente, pero a un coste mucho más bajo. ¿Cómo se hace esto? Son los cuatro pasos que se hacen, que conoceréis algunos de vosotros, que no se hace para el cliente retail y que ahora se va a poder hacer. Se puede hacer una personalización, se puede hacer una planificación financiera previa, se le puede preguntar qué es lo que quiere y a qué plazo y cuáles son sus objetivos. Se puede hacer una distribución entre activos, que es la parte fundamental de la inversión, digamos, de la rentabilidad de la inversión. Cuando vosotros vais a comprar un fondo, si me extiendo, pero cuando vais a comprar un producto financiero a un banco, no tenéis que preguntar qué producto estáis comprando, sino en qué clase de activos se están metiendo. Eso es mucho más importante de cara a la rentabilidad. Es más, es el 85% de la rentabilidad que el stock, el fund picking, el prop picking que está por debajo. El asset allocation, esto es en qué clase de activos estás metido, es lo que hace que eso tenga rentabilidad o no. Eso no ocurre nunca en un cliente retail. A un cliente retail se le vende el producto de campaña y se le vende el producto que interesa al banco. Entonces, ese asset allocation, que puedes hacerlo más o menos sofisticado, en nuestro caso lo hemos hecho muy sofisticado porque queremos trasladar toda la potencia del modelo a nuestros clientes. Esa parte es posible hacerla para cliente retail, pero trasladada a Internet. Posteriormente, ¿qué puedes hacer? Puedes elegir productos para ese asset allocation. Puedes hacer el product picking, el fund picking o el stock picking, lo que hagas, o ETFs, realmente a bajo coste, porque como no tienes costes fuertes, puedes elegir un producto que sea realmente barato de coste y trasladarle esa rentabilidad al cliente.
Y finalmente, que es una parte muy importante que tampoco hace nadie y que no se puede hacer porque no salen los números, porque un señor que tiene una oficina, y yo he llevado muchísimas oficinas, está gestionando pues aproximadamente una cartera de clientes de 300 personas, o sea, no da tiempo a verles, no da tiempo ni a saber quiénes son la mitad de ellos. Una oficina bancaria normal tiene 1.000, 2.000 clientes, digo una oficina normalita, no una grande, de 1.000, 2.000 clientes. Es imposible darles ese tipo de servicio. Lo que os he contado previamente, pero sobre todo, y la parte final, es vigilar lo que están pasando con esas inversiones y rebalancear de acuerdo a los mercados o de acuerdo a sus objetivos. Toda esa parte, todo este proceso es posible, está puesto en marcha y está siendo de mucho éxito en todos los sitios, y lo va a ser aquí, porque es completamente necesario y es lo que viene. Entonces, todos los que estamos aquí, puede ser con un modelo con una empresa como la mía, o a través del BBVA o del Santander cuando lo acaben poniendo en marcha. Pero vamos a invertir así porque el modelo actual de distribución financiera retail está obsoleto, está muerto. Me gustaría añadir una cosa. Es que aquí somos fintechs, ¿no? La palabra de que viene de fin y de tech, ¿no? Y todo lo que hacemos es a base de tecnología. Si hoy estamos existiendo es porque la tecnología ha hecho posible lo que antes era imposible. Cuando entré en Lendix, la primera cosa que les pidió cuando fui a ver la oficina, digo, ¿y dónde está el back office? Yo vengo en un banco, hay un back office de gente para aburrir ahí. Y me dijo, es que no hay. Digo, como que está en India, en Rumania, Polonia, ¿no? Es que no hay. Digo, como que no hay. No lo podía ni entender. Se hace más de 250.000 transacciones al mes. Porque todos los prestamos, reembolsamos todos los meses a miles de ahorradores, y esto es capital más interés. Bueno, es tremendo. 250.000 transacciones se está procesando y creciendo a 35% al mes, y no hay back office. Y el coste de esos 250.000 son 5 euros. El que ya la tecnología ha permitido tener un coste marginal cero. Y eso es lo que cambia y que hace que podemos existir y que nuestros hijos o nuestros irán más rápido todavía. Porque de repente la tecnología hace en todos los procesos una capacidad tremendo de servicio y de producto. Cosa que la banca también puede hacer, pero el problema es que tienen todo un legacy cultural y de personas y de infraestructuras tremenda. Entonces le va a costar porque tienen que ir haciendo esto. Entonces el beneficio que tú le puedes hacer, porque lo que tú haces tú lo podías hacer perfectamente, es que no lo quieren hacer porque tienen un problema que quieren todavía ganar mucho dinero con la leche que puede sacar de la vaca. Sí. Un último comentario para que el sector no se sienta discriminado. Voy a ser muy rápido. Simplemente comentar que es verdad lo que él comenta. Yo hace un evento que he ido hace poco, que una frase muy clara que me quedó en la memoria, que es que decían las propias gestoras, o sea, nunca pues el cliente ha necesitado tanto asesoramiento como ahora. Porque estamos en escenarios de tipo cero, porque es fácil, ¿sabes? Si tienes, pues no, el depósito está a 4, pues no hace falta hacer mucha cosa, ¿no? Y esta necesidad y el tema de costes, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar es, porque has mencionado MiFID II, y que quizá la gente no sepa el impacto, pero creo que es importante puntualizar. MiFID II es una directiva que va a entrar en vigor ahora en enero de 2018, y básicamente lo que va a cambiar es que va a exigir básicamente que si tú quieres un asesoramiento independiente con relación a tu cartera de productos, necesites una transparencia y que el cliente pague por ello, ¿vale? Ahora mismo no sé si estás familiarizados, pero la práctica es que si tú quieres comprar un producto financiero, normalmente tú no pagas por el asesoramiento. Normalmente quien te paga es la persona que vende el producto, la gestora, te pasa un trocito de su comisión y lo devuelve a la persona que te ha asesorado, lo que llamamos de retrocesión de comisiones, ¿vale? Y eso se va a prohibir por un tema de transparencia del consumidor. Entonces es verdad que la banca, por todos los costes que tiene, al final, si tendrás que pagar por esto porque básicamente por ser independientes creen que no, el regulador, y creo que tiene sentido, o sea, si tú estás dando un asesoramiento independiente, hombre, no es correcto que estés recibiendo, no, o sea, tan independiente no eres si tú recibes un trozo de la comisión de la persona que te estás, ¿no?, colocando el producto, ¿no? Pero claro, entonces, al final es un escenario donde estaremos en un mercado donde necesitamos asesoramiento, habrá que en la práctica pagar por ello.
Y claro, y es verdad, o sea, si voy a pagar por ello y tienes menos, o sea, quiero pagar menos por ello porque ahora mismo pago 0, ¿no? O sea, simplemente quería contextualizar esto. Pues, ¿no? Pero No, es que no lo gratis ven. no es, no, gratis no es, pero vamos, o sea que habrá que adaptarse, ¿no? Pero hemos parado de fumar, me decía la CNMV otro día, o sea que todo es posible. Perdonad, por si no me ha quedado. Perdonad, solo es un segundo. El concepto es que cuando compráis un fondo, parece que no pagáis comisiones, pero se detraen de la rentabilidad del fondo y el fondo os paga menos. Entonces, eso es lo que se va a prohibir. Va a haber, o dices que vendes tus productos y entonces eres dependiente y entonces tienes que decirlo y además hacer explícito cuánto te quedas de la rentabilidad del cliente, o dices que eres independiente y entonces puedes cobrar por asesoramiento. Pero cuando vosotros compráis un fondo, lo que está ocurriendo es que creéis que os da un 2, pero en realidad da un 4 y el 2 se lo queda al banco. Y no os lo dice, pues bueno, en realidad se lo queda parte de la gestora, el 30% de la gestora y el 70% se lo queda al banco. ¿Vale? Esa detracción de rentabilidad es fundamental en la poca rentabilidad de la mayor parte de los fondos que existen en España. Y esto es un poquito, por si no ha quedado bastante claro, el concepto de dependiente e independiente. Perdón, Y como dice Carlos Herrera, concluyendo. Sí, yo en este sentido quería destacar una cosa que estamos dando por sentada, pero por insistir. Las empresas de crowdlending lo que hemos hecho, entre otras cosas, es crear un nuevo activo financiero. Es decir, hace un tiempo, si uno pensaba en lo que podía colocar su dinero, acciones, bonos, ETFs, etcétera, no existía la posibilidad de invertir en préstamos a empresas o en préstamos a particulares. Hemos creado un nuevo activo en el que cualquiera de vosotros, desde vuestro ordenador, podéis invertir, podéis poner vuestro dinero en este activo financiero, ¿no? Y yo creo que dentro de poco no va a tardar mucho en que empresas en las de asset también tengan ese asset que sea invertir en préstamos, ¿no? Magnífico, pues para cerrar daré la palabra a los 4 ponentes y al final a Paula antes de que Rocío tome preguntas del público. Claro, también la conversación que tenemos cuando organizamos esto, decíamos, bueno, y el público, los que estéis ahí sentados, diréis aquello de que quede de lo mío. El what's in it for me de todo lo que me estáis contando, ¿no? Entonces, se nos ocurrían 4 cosas. Una, que alguna a lo mejor podíais tener interés en invertir en estas empresas, pero como en equity, en capital, como startups. Ya el otro día nos dijeron que no, con lo cual esa pregunta ya no la hago, porque nos dijisteis claramente que vuestras rondas de financiación de equity las tenéis cerradas. 2, sí que es posible ser cliente vuestro, y entonces pediré que hagáis el comentario como al respecto, como queráis. 3, alguno puede, y me interesaría, si alguno puede estar interesado en trabajar en una compañía de fintech, y querría que me comentarais también un poco la composición. Pues tendréis los frikis de tecnología, tendréis la gente que sabe de riesgos, tendréis la gente que va buscando a lo mejor esas empresas. Y 4, ya os doy el comodín final de una conclusión para que digáis lo que queráis, cortito. Gracias. Bueno, pues para ser cliente es muy fácil. Lendix.com, bienvenido. Con esto ya puede venir mañana y empezar a abrir cuentas. Y si no abres cuentas, de todas maneras os invito a mirar cada una de las plataformas, porque yo creo que lo más importante es que el mercado crezca y que la gente sepa que eso existe y que es una buena inversión. Que sea con Lendix, o que sea con Growly, o que sea con MyTripleA, o con otros. Yo creo que lo más importante hoy es que el mercado crezca y nos vemos hoy mucho más como socios que como competidores, o por lo menos yo lo veo totalmente así. La primera cosa, entonces, si quieres venir, de todas maneras, puedes ir a lendix.com, bienvenido, y ahí podrás ver y entrar en el proceso. Eso si eres inversor. Si tienes una empresa, pues lo mismo, y puedes ir ahí y elegir si quieres invertir o buscar dinero. La estructura que tenemos aquí en España es dedicada al cliente. Somos hoy 7. Tenemos la ambición de tener 14 personas a final de 2017. A nivel grupo somos 42 en total, de los cuales pues los 7 en España, 4 en Italia y el resto en Francia, y esto irá creciendo de manera independiente de donde la gente vaya trabajando. Como decía Mireia, España atrae mucho y a veces por razones de sol o por razones de la buena vida que hay en Madrid,
por razones también fiscales, menos, pero puede ocurrir. Y entonces puedes tener gente que quiere venir aquí y nosotros, pues siendo una empresa europea donde la gente trabaja nos da totalmente igual y eso también la tecnología lo permite, cosa que antes había que tener un jefe que miraba cuando la gente entraba y salida. Hoy eso no tiene ningún valor, con lo cual puede trabajar donde quiere y lo que permite es aportar valor a la empresa de manera muy unida. Y por fin, yo creo que como decía Jorge, estamos creando una nueva clase de activos que es bueno para los inversores, porque esto va a ir creciendo. Los próximos 3 o 4 años los tipos de interés me temo que se van a quedar por ahí y entonces pues es una manera de ir de diversificando de una parte pequeña de sus inversiones, de diversificar su portafolio. Y si eres empresas, pues claramente es una necesidad. Yo creo que ahí, como me gusta decir, si tú a nivel personal no tomas un riesgo que es mortal, pues como empresa yo no veo por qué una empresa tendría que tomar un riesgo mortal de quedar con solamente 1, 2 o 3 bancos y que se le puede cerrar el grifo. Necesitan diversificar y si además pueden tener un servicio diferenciado, que es lo que estoy seguro que cada uno de nosotros aportamos, pues más bien vale. Bueno, con respecto a la estructura, bueno, nosotros tenemos una estructura muy normativa porque somos una agencia de valores y las agencias de valores tienen una estructura muy normativa como que te obliga la CNMV. Esa parte ya la tenemos cubierta, pero sí evidentemente tenemos que crecer en cosas que hemos tenido subcontratadas externamente, que son toda la parte más de tecnología y de usabilidad. Y eso iremos creciendo porque es parte de digamos, como os decía, hay un core muy serio y muy sólido que para nosotros es muy importante poner en marcha. Y vamos a salir con una primera versión que habrá que ir mejorando en usabilidad, en tecnología, que para eso pues iremos creciendo obviamente en personas y las necesitamos. Con respecto a haceros cliente, bueno, la verdad es que teníamos que haber salido hace ya unas pocas semanas. Este tema mío ha retrasado la salida y nosotros estamos autorizados por la CNMV desde julio del año pasado. Hemos estado trabajando sobre la plataforma, llevamos casi 2 años trabajando porque queríamos estar muy seguros. Yo, insisto, soy bastante serio con estas cosas y queríamos tener una plataforma muy bien construida. Ya es el momento en el que estamos, salimos ya, y cuando salimos ya, salimos en las muy próximas semanas. Hemos esperado, insisto, para que cuando venga el que sea cliente vea que es diferencial con respecto a lo que tiene ahora, que lo va a ser con toda seguridad, pero también diferencial con respecto a las otras plataformas que existen en el mercado de RoboAdvisors, que hay otras 2. No parece que haya a haber mucho más, pero por ahora vamos a estar 3. Entonces os invito, porque ya tenemos una página web, digamos, de recepción de estas, de mete tus datos y cuando salgamos contactaremos contigo. Al que le parezca atractivo lo que le estoy contando pues y le apetece, pues se puede meter en finanbest.com. Ahí puedes dejar tu correo, que evidentemente no tiene ningún compromiso, y cuando salgamos pues os mandaremos un correo y bueno, pues ahí estaremos. Y como conclusión, pues nada, yo creo que ya os lo he contado todo, o sea que muchas gracias y a vuestra disposición. Yo voy a pasar la palabra a Mireia. Sí, decir que estas compañías que están en crecimiento, algunas un modelo más maduro, otras menos de startup, es fantástico que utilicen a los headhunters, pero que también tienen a su disposición la bolsa de trabajo de CUNEF Alumni, que aunque seas de ICADE, tenemos gente muy buena de CUNEF. Vale, lo tendré en cuenta. Bueno, nosotros somos un equipo pequeñito. A ver, aquí al final la estructura de costes es fundamental que sea baja. Esto es un modelo de volumen. Los márgenes son pequeños y por lo tanto tenemos que hacer mucho volumen para llegar al break-even. Somos 4 personas ahora mismo. 2 de ellos son prejubilados de banca, por lo tanto son figuras muy buenas. Uno lleva la parte de riesgos y otra la parte de captación de empresas, porque es donde son expertos y porque aportan muchísimo, ¿no? Otra de las chicas viene de banca, ¿no? Además todos vienen del mismo banco, pero no voy a mencionar cuál. Y yo también vengo del área bancaria, ¿no? La parte tecnológica ahora mismo la tenemos fuera, porque bueno, como sabéis, desarrollarla pues tiene un coste alto y lo que nos lo hace nuestro accionista, que es Barrabés, no sé si os suena, pero son pioneros del e-commerce aquí en España, tienen una empresa que se dedica a la programación y son quienes nos están haciendo esto, ¿no? La propiedad, por supuesto, es de Growly y en un futuro queremos tener los programadores dentro, pero de momento lo estamos haciendo así y tenemos un consejo administrativo con 5 personas, 2 de ellas
trabajando en prevención de blanqueo de capitales y control interno en un banco. El otro es Carlos Barrabés y Luis Martín, que trabajan en Barrabés y que aportan más en la parte de seguridad informática y de innovación, ¿no? Eso es un poco el equipo. Tendré en cuenta lo de Cuneos para cuando lo ampliemos. y bueno, yo creo que estamos en un entorno que ahora mismo favorece mucho a los disruptores, ¿no? Frente a la banca tradicional, por el histórico que hemos tenido en los últimos años, la imagen, ¿no? Y además la regulación que está sufriendo la banca. Cada vez vemos que se cierran más oficinas, que se despide a más gente, ¿no? Y además el acceso a la tecnología hace que este tipo de formas de financiación no surjan mucho más rápido y además estoy segura que incluso surgirán nuevos modelos de financiación complementaria, ¿no? Y que el mercado cada vez será más grande. Y nada, os animo a que entréis, a que forméis parte un poco de este cambio. Ya no seréis los primeros, pero estaréis ahí cerca. Y desde 50 euros se puede invertir, por lo tanto es muy fácil entrar y es muy fácil diversificar. Y nada, eso, que cualquier pregunta, aquí estamos. Muy bien, por parte de mi AAA somos un equipo actualmente de 12 personas, tenemos departamento de riesgos, de gente que venía obviamente de banca, tenemos un departamento también de tecnología, hemos desarrollado la plataforma con nuestros propios ingenieros y luego el resto de personas están empleadas en gestionar operaciones y sobre todo en la parte comercial. En esta última es donde más vamos a crecer este año. Si alguno tenéis este perfil, encantados de que me lo comentéis. Incluso tenemos actualmente varias ofertas en proceso. Y básicamente esa es nuestra estructura. Mi AAA la fundamos Sergio y yo, que está por allí, y desde entonces pues dedicamos toda nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro mayor o menor talento en hacer posible que personas como vosotros podáis prestar el dinero directamente a empresas, ¿no? Y eso yo creo que es la gran genialidad del modelo. Si os diría, no tengáis vuestros ahorros parados en un depósito que no os está rentando prácticamente nada. También el modelo de crowdlending, en el caso de mi AAA, podéis encontrar un producto 100% asegurado. Y por el lado de las empresas, y ya como un modo de conclusión que nos pedía Juan, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que dentro de unos años cualquier empresa o cualquier persona que piense en adquirir un préstamo pensará al menos en una o dos plataformas de financiación, ¿no? O en varias. Yo creo que esto es una línea que ha empezado a trazarse y que tarde o temprano va a ser una realidad. Muchas gracias. Sí, muy rápidamente, consciente de la hora. No, simplemente comentar que yo creo que desde un punto de vista legal es muy complicado, ¿no? Un equilibrio entre pues la seguridad jurídica para temas financieros, principalmente como estamos ahora, que no sabemos lo que va a pasar con las pensiones y los ahorros y guardarlo ahí, y fomentar y dejar el mercado, o sea, vivo, ¿no? O sea, pero vamos, yo creo que la mayor parte de las iniciativas fintech no es que no están reguladas, es que ya se encuentran dentro de un paraguas más amplio de regulación. Y casi lo que se pide desde las fintechs normalmente es lo contrario, que quítame un poquito porque no llego, ¿no? Entonces, no es que yo creo que estamos con una falta de regulación. De hecho, el informe que os comentaba, pues de las autoridades europeas ha concluido esto. Y con relación a los robo-advisors, oye, es que no hace falta regularlo porque esto ya está dentro de un paraguas, tanto que el vuestro es una agencia de valores, ¿no? Y vamos, o sea, yo, vamos, con esto básicamente concluyo. Simplemente quería puntualizar esto, consciente de la hora. Vamos a tomar preguntas que se va a ocupar Rocío. Me temo que tenemos que hacer un máximo, yo creo, de 10 minutos, porque si no el cóctel se queda por ahí. Pensar que cuando cortemos nos toque hacer de malos, habrá oportunidad de hablar luego con un vinito o un Coca-Cola. Muchas gracias. Mi pregunta es breve. ¿Qué tiempo de respuesta tenéis para conceder un crédito o un préstamo a una inversión, a un proyecto, a una empresa?
nosotros en menos de 48 horas, y yo creo que más o menos todos, damos una respuesta. 48 horas laborables, lógicamente, si lo piden viernes, pero nosotros incluso tenemos dos fases. Una primera que es automática, con 4 datos a la empresa le podemos decir si cumple con nuestros requisitos mínimos o no. Es decir, si la empresa factura menos de 200.000 euros ni nos lo planteamos, si lleva menos de 2 años funcionando tampoco. O sea, tenemos unos requisitos mínimos y lo que pasa es por ese sistema automático en el que rápidamente, o sea, Growly no se podría financiar ahora mismo con Growly. Esa es la realidad, ¿no? Pues ya automáticamente se lo decimos, le hacemos que él no pierda tiempo y nosotros tampoco lo perdemos, ¿no? La segunda fase le pedimos un poquito más de información, automáticamente sacamos un rating interno que comparamos con uno externo, que es el de Accessor, que es parecido a Informa. Si pasa por los 2 mínimos, entonces un analista de riesgos coge la operación y la analiza. O sea, lo fundamental para nosotros son que las 2 primeras fases automáticas nos permitan quitar a lo malo y que lo que llega al analista financiero sea lo bueno, ¿no? Todavía no estamos en un momento, yo creo, y no lo estamos ninguno, de hecho ni Funding Circle, que es la plataforma más grande, ¿no?, a nivel mundial yo creo, de préstamos a pymes, no lo hace. O sea, todavía hay un análisis de riesgo de personal, o sea, porque al final el ojo humano todavía ve cosas que no hemos sido capaces de transmitir a Big Data, ¿no? Pero sí que es cierto que las 2 primeras fases son automáticas y que por lo tanto lo que analizas ya es pues un poco más limpio, ¿no? Y normalmente si ha pasado por esas fases es fácil que ya pase por las siguientes. Pero bueno, lo que decía, el 80% nosotros lo denegamos y el 80% de las operaciones y el 90% del volumen que nos solicitan, o sea, concedemos menos. ¿Quieres añadir algo? Por ser breve, la verdad que más o menos lo mismo. Nosotros también, con lo cual no nos diferenciamos por esto. Sí que frente a los bancos nos diferenciamos con esto, porque esta rentabilidad, tecnología de nuevo que permite ir rápidamente a la cosa importante, eso es lo que permite hacer la tecnología. Rocío, la jefa, con lo cual es ella la que decide. Sí, ya lo tiene. Yo os quería preguntar sobre cómo veis la amenaza de los gigantes tecnológicos, Amazon, Facebook, que incluso Amazon ya está inscrito en el BCE como banco. ¿Cómo veis esa amenaza y que tiene un gran desarrollo tecnológico y tiene una gran gama de clientes que incluso están desarrollando modelos de probabilidad de default por la actividad que hacen sus clientes, bueno, los usuarios de Facebook en Facebook? Yo creo que la pregunta es para los bancos. Es que la amenaza de muerte es esta, los gafas para los bancos. No somos nosotros no vamos nunca a hacer un problema, vamos a ser los pirañas de los bancos comiendo un poquito de carne cada día, en donde hay mucha carne. Por lo cual aquí no esté mal. Pero para los bancos los gafas es realmente una amenaza y de ahí de nuevo que los fintech le puede aprender mecanismos para ir defendiéndose a ello. El chino, Alibaba, ya hace crowdlending ya, y es ya un monstruo, con lo cual yo creo que, pero no para nosotros, para los bancos. Hola, buenas, muchas gracias. La primera pregunta un poco por mi vuelta a España y cómo vemos, es muy corta, la seguridad jurídica en España, habiendo visto lo que le han hecho a los bancos normales con las cláusulas suelo y la retroactividad que tienen los jueces, la facilidad que tienen para ser retroactivos en este país. Pero la que más me interesa es, o sea, sobre todo los de crowdfunding, ¿veis que va a haber oferta de dinero una vez que los tipos de interés vuelvan a estados naturales por encima de la inflación y que la gente no va a decir, bueno, en vez de sacar el 7 con riesgo, saco el 4 en bonos del Estado alemán? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la seguridad, la primera pregunta, la seguridad jurídica, yo creo que tenemos una ley tan restrictiva ahora mismo en España en el sector de crowdlending y de plataformas de financiación participativa que desde luego ese riesgo que comentas siempre existe, pero en nuestro caso yo creo que es mínimo, porque me atrevería a decir que nuestra ley es probablemente la ley más restrictiva de todo el mundo, con lo cual yo creo que ahí estamos tranquilos. Desde el punto de vista del pasivo, de la retribución, lo que en banca se llama retribución al pasivo, es cierto que ahora probablemente sea una época dulce para atraer dinero, ¿no? Porque ofrecemos una rentabilidad alta comparado con otros activos financieros. Probablemente esto cambie a lo largo del tiempo, pero a la vez que aumentan los tipos de interés en otros activos sustitutivos del que nosotros ofrecemos,
van a aumentar los tipos de interés para prestar a las empresas, ¿no? Eso yo creo que existe no linealmente una correlación exacta, pero sí una correlación bastante cercana, ¿no? Tengo dos preguntas, una en general. ¿Cómo creéis que va a quedar el sector una vez se consume el efecto de la nueva regulación? Si creéis que se va a filtrar, como decía Asier, que queden 3 empresas en su sector, o si se va a estandarizar esa regulación y van a entrar nuevos jugadores. Y otra en particular para Gregoire. Si crees que como Lendix la actividad, digamos, paneuropea de este tipo de empresas se va a generalizar en Europa o va a quedar restringida a pocas empresas. Para tratar de contestar a la primera, si tomamos lo que pasó en Francia cuando se cambió la ley hace 2 años, había 58 plataformas de crowdlending que aplicaron. 2 años después hay 12 que siguen vivas, 6 que realmente tienen actividad y una que tiene más del 50% de market share, que es Lendix. Con lo cual, esto te demuestra que hay una concentración natural que se va a ir haciendo por miles de razones, pero la más importante es que este negocio necesita tiempo, recursos y dinero, y que si el tiempo no lo tienes, pues te vas agotando en el proceso. Para la segunda pregunta, yo creo que es un negocio multilocal, no es un negocio global, es un negocio multilocal. La regulación lo ha querido así. Se podrían haber puesto de acuerdo, la regulación francesa, la española, pues es más o menos lo mismo, a 85%. O sea, habría sido más simple de hacerlo a 100% y ya está en una regulación europea. Pero no ha sido así, entonces pues tienes que adaptarte. Y esto pues crea un mercado multilocal, no solamente por el idioma, por supuesto, pero también por regulación, por tipología de clientes y por manera de ir trabajando. Y esta multilocalidad complica, bueno, para mí lo veo como un factor bueno, porque me permite, si eres capaz de gestionar la multilocalidad, una fortaleza muy grande y que impide a gente, los gafas, si hablamos de ellos, de entrar y de arrasar todo. Y de hecho, no vemos grandes actores americanos y tal entrando en ninguno de esos negocios de manera multipaís. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta primero era para Asier. Tiene que ver un poco con lo que ha comentado Paula de MiFID II. Yo me imagino que por muy estandarizado que lo tengáis con un algoritmo del tipo que sea, al final ese asesoramiento que ofrecéis al cliente es a partir del test de idoneidad de una forma tipo, con una serie de variables contenidas en un número de preguntas. Entonces la pregunta es, por un lado, ¿eso se mantiene en el tiempo? ¿Cuándo lo cambiáis? ¿Cómo adaptáis? El cliente puede cambiar en un momento dado su situación personal, la que sea, como esa interlocución que en teoría ofrece la oficina, bueno, vamos a decir, el trato personal, vamos a decir, no la oficina necesariamente, que vía un mecanismo como es Internet es bastante difícil de seguir, eso por un lado. Y luego, en general, un poco para todos, me gustaría saber, ha comentado que en 48 horas, más o menos, dais calculáis la posibilidad de dar un préstamo o ponerlo, digamos, en la plataforma para que una serie de inversores pues participen. A mí, no he participado en riesgos, me parece muy rápido, no sé qué información pedís a los clientes más allá del filtro inicial más o menos automático. Me gustaría saber si utilizáis fuentes externas, tipo Informa, Veriform, no sé si tenéis acceso, me imagino que no al CIRB de Banco España. Y en segundo lugar, ahora habéis hablado todos de una morosidad relativamente baja, entre el 0, por debajo del 0,01 y el 1 y pico, y estamos en un momento, vamos a decir, de bonanza relativamente económica, que estamos saliendo de la crisis. Si esto se produce en un momento actual, ¿qué va a pasar en momentos en los que de verdad, digamos, los clientes a los que se presta dinero a través de vuestras plataformas, puedan sufrir en un momento más difícil la crisis, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Dos temas. Con respecto a la capacidad de personalización del asesoramiento, con diferencia, yo llevo muchas oficinas y la capacidad de asesoramiento en las oficinas, podríamos discutirlo mucho, pero
En todo caso, la capacidad de asesoramiento por Internet, en la gestión, va a ir en crecimiento cuando vaya introduciéndose más el Big Data, y todo va a depender mucho de la inversión que seas capaz de poner en marcha. Nosotros, en España, no hace falta poner un robo-advisor o un asesoramiento automatizado 3.0, pero en Estados Unidos ya van por ahí. Están haciendo cosas bastante sofisticadas, que viene a ser una mezcla de un robo-advisor más un FinTonic, más una evaluación de todas tus inversiones. Hacen cosas bastante sofisticadas y se van a hacer cada vez más y cada vez más personalizadas. Eso es un poco la respuesta. Pero en cualquier caso, aunque nosotros, yo lo he dicho antes, nosotros lo que hemos es trasladar un modelo bastante estandarizado a Internet, y eso es mucho mejor que lo que en general tiene, bueno, en general no, es mucho mejor que lo que tiene cualquier cliente retail en general ahora mismo en España. Entonces, no necesitamos todavía pasar a un 2.0, a un 3.0 en que personalicemos muchísimo la plataforma, o que seamos capaces de estar trabajando con Big Data, porque a diferencia de Estados Unidos, nosotros todavía estamos muy atrás. Los robo-advisors llevan funcionando en Estados Unidos más de 7 años, y ellos sí que están en fase segunda, tercera y cuarta, pero nosotros, con lo que estamos ofreciendo, que tiene un nivel de estandarización todavía alto, o sea, un nivel de poca personalización relativa, ya estás dando un servicio realmente muy, muy, muy bueno. No sé si te he respondido, ¿eh? No. ¿Qué medida, ante la variabilidad de la situación personal ante la variabilidad de la situación personal del cliente, digamos, vuestra página es capaz de adaptarse, ya no por el Big Data, es decir, ¿en qué medida se le pide? Usted ha cambiado su situación cada mes, cada 2 meses. ¿El test de idoneidad es distinto ahora que hace esto para cambiar su asset allocation? Es decir, la capacidad de adaptación, y no hacer una foto fija, un balance de situación, que dentro de 3 meses vale o no vale. Sí, hombre, ahí tienes la capacidad de adaptación por 2 lados. Tienes la capacidad de la adaptación por el rebalanceo y los cambios de mercado, que eso sí o sí está incluido en el modelo, o sea, es parte del modelo. Y con respecto a la parte del test de idoneidad, o la parte de cambio de situación del cliente, hombre, ahí tienes 2 cosas. Primero, que normativamente lo tienes que cambiar una vez al año, o cada vez que la situación personal del cliente se ha modificado, y eso te obliga a la CNMV. El que no lo hace lo está haciendo mal. O sea, nosotros tenemos la obligación de preguntarle al cliente, ¿ha cambiado algo? Cada vez que ha cambiado algo, dígamelo, porque yo le tengo que cambiar el asset allocation. Eso es normativo, es obligatorio, y además obligatorio una vez al año. Y segundo, nosotros, evidentemente, para mejorar la usabilidad y el servicio que damos a nuestros clientes, estamos trabajando constantemente sobre cualquier parte de nuestro proceso para mejorarlo, y evidentemente veremos qué respuestas dan mejor respuesta a los objetivos del cliente, y cuáles hay que afinar, y estamos trabajando sobre ello, porque es nuestro proceso. Al final, como cuando uno forma a sus empleados en banca, o uno les dice, oye, ahora tenéis que aprender esto, nuestro proceso tiene que ir aprendiendo e ir mejorando, y eso va a ser una constante sin ninguna duda, por supuesto. Me vais a perdonar, le voy a pedir a Rocío que cierre el acto, sobre todo por aquello de que si no vamos a tener que pedir unas tarteras para llevarnos lo que tenemos de comer. El desayuno ya, y queda los feo. churros con chocolate. Simplemente lanzo una cosa, porque a lo mejor os apetece hablar con los ponentes luego. Si al final los bancos van a estar obligados a abrir sus bases de datos, como parece, si esto al final es una oportunidad para vosotros o no. Pero eso es para hablar luego con un vino, ¿vale? Nada, daros a todos las gracias, a los ponentes y a los asistentes por estar aquí hoy. Y bueno, pues nada, vamos a dar paso ahora a un vino y a un pequeño aperitivo. Así que nada, muchas gracias por venir.